En nombre de Alfaguara les doy la más cordial bienvenida. Hace poco más de 16 años, en su discurso de ingreso a esta docta casa, Arturo Pérez Reverte dijo lo siguiente: somos lo que somos porque para bien o para mal, a menudo más para mal que para bien, fuimos lo que fuimos. Se refería entonces a su intento de recuperar desde la literatura una memoria ofuscada por la demagogia, la simpleza y la ignorancia, las palabras son suyas, que dio origen a la creación de una de sus criaturas de ficción más famosas, el veterano de los tercios de Flandes que malvivía alquilando su espada y a quien dio en llamar Capitana la Triste. Ese mismo empeño anima la escritura de la novela que tenemos el orgullo de presentar esta tarde, Sidi, porque quizás, como bien anotó Gregorio Salvador en su contestación a ese discurso, la gran metáfora de toda la obra de Arturo Pérez Reverte sea la idea de que el hombre no es más que eso, un soldado perdido en territorio hostil. En ese sentido, el Cid que todos conocemos sería un personaje revertiano y nadie más que Pérez Reverte hubiera podido contarlo así. Cito: el arte del mando era tratar con la naturaleza humana y él había dedicado su vida a aprenderlo. Colgó la espada del arzón, palmeó el cuello cálido del animal y echó un vistazo alrededor. Sonidos metálicos, resollar de monturas, conversaciones en voz baja. Aquellos hombres olían a estiércol de caballo, cuero, aceite de armas, sudor y humo de leña. Rudos en las formas, extraordinariamente complejos en instintos e intuiciones, eran guerreros y nunca habían pretendido ser otra cosa. Resignados ante el azar, fatalistas ante la vida y la muerte, obedecían de modo natural sin que la imaginación les juzgara malas pasadas. Rostros curtidos de viento, frío y sol, arrugas en torno a los ojos incluso entre los más jóvenes, manos encallecidas de empuñar armas y pelear, jinetes que se persignaban antes de entrar en combate y vendían su vida o muerte por ganarse el pan. Profesionales de la frontera podían luchar con crueldad y morir con sencillez. No eran malos hombres, concluyó, ni tampoco ajenos a la compasión, solo gente dura en un mundo duro. Sidi salió a la venta el jueves pasado, hace tan solo 6 días, y está teniendo una acogida excepcional entre los lectores. Es el libro más vendido del mercado español desde el primer día, tanto en librerías como en tiendas digitales, y ya vamos, hoy lunes, en su tercera edición, hoy martes. Agradezco enormemente al actor Emilio Wale, que nos acompaña hoy para leer algunos fragmentos del libro, tal y como lo ha hecho para el audiolibro de Sidi, que hemos lanzado simultáneamente con las ediciones impresa y digital. Y doy las gracias muy especialmente a Carlos Alsina el haber aceptado sostener este diálogo público con Arturo, y a la Real Academia Española su hospitalidad al abrirnos sus puertas para celebrar con los lectores de Pérez Reverte la aparición de esta novela. Con este acto, la Academia inaugura un proyecto de actividades culturales de puertas abiertas al público, proyecto al que seguramente le augurará un enorme éxito. Desde hace 30 años, cada nuevo libro firmado por Arturo Pérez Reverte se convierte en un acontecimiento que los lectores llevan a los primeros puestos de la lista de más vendidos y la crítica recibe con entusiasmo. Sidi no es una excepción. Es más, estoy convencida de que esta es una de sus mejores novelas. El prestigioso crítico José María Pozzoli Bancos ya lo dijo este fin de semana: Pérez Reverte ha dado en Sidi una obra maestra. Ahora ustedes, queridos lectores, son quienes juzgarán. A ustedes viaja esta novela que tomó a su autor año y medio de escritura y toda una vida de lecturas. Como dice el eslogan del libro, hay muchos Ruy Díaz en la tradición española. Sidi es el de Arturo Pérez Reverte. Muchas gracias y los dejo con Carlos Alsina. Por venir, y muchas gracias a la Academia por abrirnos las puertas del templo en el que el autor de la novela oficia como académico. Yo me siento obligado a contaros algo sobre Arturo Pérez Reverte para aquellos de vosotros que no sepáis todavía quién es. Arturo, eres bastante conocido, eso es verdad. Yo creo que eres el marino vivo más conocido de nuestro país. En esencia, Arturo Pérez Reverte
es un marino que lee. Y de tanto leer, pues a veces escribe también. Y de tanto navegar, a veces nos obsequia con una estancia en tierra y nos recibe habitualmente en Casa Lucio, que es un poco tu puerto en tierra. Por tanto, Arturo Pérez Reverte, quedaros con este resumen, es un marino que lee e invita a cenar en Casa Lucio. Sus amigos le conocen sobradamente y sus enemigos le reconocen como enemigo bastante temible y un poco desconcertante. Porque si intentas provocar a Arturo Pérez Reverte, él te ignora. Y si le ignoras, él te ignora todavía más. Fijaos, yo creo que es más fácil ganarse la generosidad de Arturo Pérez Reverte que su respeto. Creo que ganarse su respeto es más difícil. Yo creo que me gané su respeto una mañana en la que conversé en la radio con Joaquín Torra. Una y no más. Sí, señor. Sí, señor. De su generosidad ya había tenido pruebas antes de ese momento, ¿no? Esta mañana estuvo en mi programa en la radio Arturo y conseguí que me dijese dos cosas muy bonitas. Me llamó cabrón y maldito. Lo apunté para contároslo, me dijo. Es verdad. Me dijo, qué cabrón, cuando yo evocaba la estampa de un Arturo Pérez Reverte de 8 años devorando los libros de Dumas. Qué cabrón. Y luego me dijiste, qué maldito, cuando recordaba a tu bisabuela Adela metiendo en casa los 12.000 versos de Zorrilla, ¿no? De la leyenda del Cid, ¿no? Claro, decía Zorrilla, los parias no tenemos más que nuestros versos para pagar nuestras deudas, ¿no? Arturo Pérez Reverte, como es amigo de Joseph Conrad, pues tiene muy presente que la primera obligación del marino es mantener siempre la quilla del barco a distancia suficiente del fondo, ¿no? Que el peor pecado para un navegante es quedar varado, y para un novelista también. Y tiene también presente que la primera obligación del novelista creo que es no aburrirnos a los lectores. Es un narrador entretenido, es un gran conversador, es un gran contador de sucedidos. Espero que esta tarde nos obsequies con algunos. Quizá. Y es un tipo singular, esa es la verdad. Es un tipo singular del que habló Conrad. Lo que pasa es que Conrad le ocultó a sus lectores cuando describía a un capitán al que llamó B. En realidad estaba hablando de Arturo Pérez Reverte, pero los lectores no lo saben. Y decía Conrad sobre Reverte, le describía de esta manera. Decía, de joven se ponía siempre malo durante unos días antes de divisar tierra tras una larga travesía. Pero más adelante, a medida que fue haciéndose mayor, el nerviosismo desapareció por completo. Y observé cómo sus cansados ojos miraban fijamente al frente, como si no hubiera nada entre él y la recta línea de mar y cielo. Allí donde lo que un marino busca está siempre fatalmente destinado a aparecer. Vosotros os preguntáis por qué Arturo Pérez Reverte mira así y decís, ¿por qué es miope? No. Arturo mira así porque si ahora mismo os contempla a todos vosotros, él lo que ve es la profundidad de campo y entonces va eligiendo dónde os va a colocar en su próxima novela, como lectores, porque él elige dónde nos coloca a los lectores para que su historia la contemplemos desde el punto de vista que en cada momento él escoge. Y así empieza su novela, Sidi, desde lo alto de la loma, haciendo visera con una mano en el borde del yelmo. El jinete cansado mira a lo lejos. El sol vertical a esa hora parecía hacer ondular el aire en la distancia, espesándolo hasta darle una consistencia casi física. Y ahí ya estamos dentro. Y ahí ya nos ha metido en la partida de Rodrigo Díaz de Vivar. Y ahí ya nos tiene otra vez donde él quería. Y ya nos tiene a lo que él quiera. Y así comienza el relato
del que vamos a hablar, si a ti te parece bien, esta tarde. Tú que ya has cabalgado con el Cid y que le has tratado en la cercanía y que le has visto sufrir y le has visto negociar y le has visto disfrutar y le has visto temer y le has visto tantas cosas, ¿cómo es ese hombre? ¿Cómo es el Cid? ¿Qué impresión te ha causado? Bueno, es un hombre, como se decía en el mismo cantar del Cid, que busca su pan. Ha sido desterrado, es un hombre que todavía no es una leyenda, aún no es nada, es un infanzón caído en desgracia, que tiene, eso sí, tiene una mesnada de hombres fieles. Tiene un grupo de hombres, verdaderos animales de la época, guerreros, hombres como los que Pilar ha leído, hombres duros en un mundo duro, que lo siguen por lazos de parentesco, de lealtad, esos lazos singulares que se montan entre gente de frontera, gente singular. Entonces me interesaba mucho contar cómo ese infanzón caído en desgracia, como ese guerrero de frontera, como tantísimos otros, consigue con los siglos oscurecer el nombre de los reyes que fueron sus coetáneos. ¿Por qué mecanismos psicológicos, físicos, de astucia, de inteligencia, de valor, de todo, ese hombre se convierte en leyenda? Entonces a mí el Cid de Valencia, el Cid, digamos, el Cid histórico ya, no me interesaba el nacimiento del héroe, esa épica inicial, ¿no? El polvo, el sudor, el calor que se pasa, el miedo, el hambre, para llegar a algún sitio. Así que decidí empotrar, como tú has dicho, al lector en la mesnada, que cabalgara con él, que viviera con él, que viera el mundo como lo veía, no con ojos del XXI, sino con ojos del siglo XI, con la cruel naturalidad de gente que mataba con crueldad y moría con sencillez, porque era un acto, matar y morir eran actos normales, absolutamente naturales en ese momento. Esta mañana comentábamos en la radio cómo se tomaría el éxito del Cid como figura y como figura legendaria, por ejemplo, el conde García Ordóñez, ¿no? O aquellos que en su momento estaban llamados a disfrutar de esa gloria de la que nunca disfrutaron, a diferencia del Cid. Aquellos que permanecieron fieles al rey Alfonso y que veían en el Cid el prototipo de todo lo contrario que nosotros vemos ahora, ¿no? Y que tú ves en la novela. Todo lo contrario sería el prototipo del egoísmo, de la deslealtad, el caballero que no acude presto al llamamiento del rey y que por eso merece el destierro. Y nos preguntábamos esta mañana, y te lo vuelvo a preguntar ahora, ¿qué ocurre para que esa figura que en su momento puede ser vista como el desleal acabe convertido en todo lo contrario? ¿Qué es lo que diferencia al Cid del rey Alfonso, de García Ordóñez, de todas las contrafiguras que existen en su momento, para que él acabe convirtiéndose en la leyenda y ellos no? Ellos acaban siendo los malos de esta película. Fíjate que incluso yo he manejado para esto, evidentemente he manejado cuánto se puede manejar, cuántos textos es posible reunir. Primero porque una novela es un motivo estupendo para leer. O sea, durante un año he sido especialista en el Cid, lo olvidaré dentro de un momento, dentro de 6 meses lo habré olvidado, pero en este momento lo soy realmente. He leído cuánto se puede leer sobre él, ¿no? Y entonces también he leído los textos del otro lado, los textos musulmanes, ¿no? Los que hablan del Cid, de Sidi Cambitur, del Cid, de Ludric el maldito, y lo ponen a parir, o sea, lo insultan, hijo de perra, maldito, asesino, o sea, tengo todas las versiones posibles sobre el personaje. Y bueno, el Cid un 20% es realidad, es por esta y el otro 80% es leyenda, es imaginación. Hasta Menéndez Pidal inventó, hay lagunas enormes, ¿no? Entonces lo que he hecho ha sido saqueado sin escrúpulos tanto la leyenda como la realidad. Porque yo no sé si el Cid llegó a ser lo que fue por como yo lo cuento. Lo que sí yo he visto a gente en la vida que llevé en otro momento, vida en lugares también, en fronteras duras, vi a gente hacer cosas. Esta mañana te contaba una anécdota que creo que es ilustrativa, ¿no? En Croacia en el año 92 estábamos en un combate y había como 40 chicos tirados en el suelo con un oficial y nos estaban tirando muy fuerte los serbios. Entonces el oficial, en un momento determinado, se levantó. Después supe que era profesor de varios de ellos que eran estudiantes, ¿no? Y empezó, venga, vamos, a empujarlos, vamos, levantados, y echó a correr colina arriba. Y la gente lo siguió. Y corrieron con él bajo el fuego mientras les disparaban. Acabó mal la historia, pero bueno, el hecho es que yo dije, pensaba al hacer esta novela, ¿qué hace que 40 hombres
sigan a otro colina arriba bajo el fuego, sabiendo que los van a matar. ¿Por qué? Por no dejarlo solo, por lealtad. O sea, cómo ese hombre que se levanta y corre, que eso no se consigue una noche, cómo ha conseguido durante un cierto tiempo establecer unos lazos tan íntimos que esa gente lo secunda incluso a la muerte, ¿no? Y eso es lo que estaba presente en mi cabeza. Quería contar por qué, cuál es la astucia, cuál es la inteligencia, cuáles son. Por eso te decía esta mañana que es como una especie, he dicho alguna vez, que es como una especie de manual de liderazgo, ¿no? Cómo manejar a los seres humanos, ¿no? Entonces yo no sé si el Cid lo hizo así, pero yo he visto a gente hacerlo así. Entonces, bueno, yo cuento el Cid que yo entiendo según mi experiencia y mi memoria. Y esta mañana yo te preguntaba, entonces, ¿cuáles son las cualidades del líder, ¿no? Porque pues una fundamental, ya que lo dices, es no hacer jamás nada, no ordenar nunca nada que no seas capaz de hacer tú. Vivir con tu gente, comer lo que ellos. Hay un detalle en el Cid. Al Cid le gustan las mujeres, como a cualquier hombre de la época, o cualquier hombre que le gustan las mujeres, quiero decir. Y entonces, pero sin embargo él nunca va con mujeres, por decoro, porque su gente no lo vea flaquear, ¿no? Entonces, ese tipo de actitudes, tú te creas un personaje, eso ocurre en la vida. Dices, yo quiero ser así, ¿no? No eres así. De hecho, en el caso, ya que hablamos de mí, que estoy aquí, pues yo cuando tenía 15 años yo no era así. Yo quería ser así, yo quería ser pues, de una forma determinada. Entonces, mis lecturas, mi vida, me forcé en ser ese Arturo que yo deseaba ser de niño, ¿no? Y lo consigo, no lo conseguí, pero bueno, ahora ya a lo mejor lo he conseguido. Quiero decir que el Cid quería ser algo determinado, ¿no? Y lo consiguió. Quería generar Hay una cita de Elizabeth Smart que meto en el epígrafe de la novela, que es: hay hombres que son más recordados que naciones enteras, ¿no? Lo consiguió, ¿no? Lo consiguió. Es que después nos lo han envilecido, nos lo han manipulado, de eso hablamos también si quieres. Sí, ahora iremos a eso, pero acabas de hablar del Arturo Pérez Reverte, de 17 años, que imaginaba cómo le gustaría a él ser. Y tú has acabado siendo, entiendo que como tú querías ser, pero el Arturo Pérez Reverte de 17 años, ¿cómo era? ¿Y en qué se diferenciaba de este de ahora? Bueno, se preparaba para ese mundo, ¿no? O sea, libros, todo pasa por la biblioteca. Ten en cuenta que yo crezco en una biblioteca muy grande, con mucho libro, y desde pequeño, como entre otros libros me nutro de todo ese material. Entonces, cuando yo salgo al mundo, los libros son los que me impulsan a salir fuera. Digo, yo quiero salir. Siempre pongo de ejemplo a Javier Marías, ¿no? Javier Marías y yo leímos los mismos libros de pequeños. Somos de la misma edad, además, y con las mismas películas. Solo que él quería escribirlos y yo quería vivirlos. Eso es lo que nos llevó a caminos diferentes, ¿no? Entonces, yo salía al mundo con una mochila de libros a vivir eso. A ver, yo salía a buscar mujeres guapas, amigos heroicos, aventuras, peleas, adrenalina, guerras, batallas, navajazos, botellazos, yo qué sé, lo que un joven que lee tiene en la cabeza, ¿no? Entonces, poco a poco, la vida que llevé me fue llevando a esos lugares y fui echando a la mochila. Entonces, con todo eso que eché a la mochila, con esa carga, digamos, de recuerdos y de memoria, unida a los libros leídos y a la imaginación que pueda tener como novelista, ahora ya al regreso de la isla de los piratas, digamos, escribo novelas. Volviendo a lo del liderazgo, hay un pasaje del libro en el que el Cid tiene que hacer justicia con uno de sus guerreros, que cuando están adiestrándose juntos, los guerreros del Cid con los del rey moro de Zaragoza, tienen un incidente con uno de los moros y lo mata. Y el Cid tiene que decidir qué castigo merece uno de los suyos. Y entonces el soldado le dice: yo solo soy un soldado. Y el Cid le dice: en este momento tú solo eres un asesino, puesto que has incumplido las instrucciones, las normas que yo te di. Pero lo siguiente que hace el Cid, después de decirle: te vamos a aplicar la pena máxima, te vamos a aplicar la soga, es reunirse a solas con él para hacerle entender por qué eso debe ser así. Y entonces le dice: no es fácil mandar, le dice el Cid al soldado, no es fácil mandar. Y el otro le dice: no siempre es fácil obedecer. Y el Cid dice: lo sé, por eso es un honor mandar a hombres como tú. ¿Alguna cosa más? Y luego ya le aplica la horca. El liderazgo requiere hacer entender las decisiones que uno toma, incluso a quien ya da igual que las entienda o no, porque lo siguiente que le espera es la muerte.
Es que la cuestión es que quizá porque viví en lugares de frontera, y eso lo vi, no es teoría, no es, Sí. no eso no lo conté en un bar tomando una copa, ¿no? Saber morir es muy importante. O sea, el líder que consigue que mueran con naturalidad es el mejor de los líderes. Y esto que aquí dicho suena raro, pues estamos en la Guerra Española, en el mundo real, en África, todavía sigue siendo muy válido. Y aquí si esto se va al diablo, ¿qué se irá? También seguirá siendo válido, ¿no? Entonces el hombre moderno, el hombre occidental moderno, hemos olvidado, ya no sabemos morir. No sabemos aceptar el dolor, la muerte, la pelea, la crueldad de la vida, las reglas implacables de la naturaleza. Nos negamos a aceptarlas como tales, ¿no? Decimos, no, rechazamos eso, rodeamos la realidad de una capa edulcorada y algodonada para no verla. Entonces, con esta novela también quería recordar al lector que el mundo sigue siendo eso y que la gente que acepta morir vive de otra manera. La gente que acepta las reglas del juego, que sabe que la vida tiene precios muy duros de pagar. Eso, ¿no? O sea, recordar, ¿no? El siglo, pero no hay que irse tan lejos, nuestros abuelos lo sabían, ¿no? Había fiebre puerperal, no había penicilina, la gente moría con mucha facilidad, moría o sufría lo que fuera, ¿no? Y ahora lo hemos olvidado. Yo creo que el haber olvidado la muerte nos hace peores, nos hace más débiles, nos hace peores personas. Y el Cid todo eso lo tiene presente. Eso es lo admirable, ¿no? Eso es lo admirable. Gente capaz de degollar prisioneros, de venderlos como esclavos, de quemar cosechas, de matar, porque el mundo ese era así. Acuérdate que los 7 samuráis de Kurosawa peleaban por una bola de arroz al día, ganar su pan, ¿no? Era otro mundo. Pero bueno, hacer que el lector de ahora entienda que la vida real es esa, no esta, ¿no? Y por eso está en todas mis novelas un poco. Y también quería que estuviera en esta. Claro, pero eso significa que el líder puede conducir a sus hombres a la muerte y ellos le van a seguir con... A la gloria o al desastre. Y que el líder de un pueblo puede conducir al pueblo al desastre más absoluto, precisamente porque reúne las cualidades del líder. Es decir, que las cualidades para el liderazgo no tienen por qué ser necesariamente positivas. Hitler era un líder. Puede haber líderes muy nocivos para... Claro. para o sea, es que el liderazgo no es moral. O sea, la gente piensa que el líder es aquella persona buena, que tal. No es verdad. Mira, en los Balcanes yo he visto las fosas comunes de Radovan Karadzic y de Mladic, y eran líderes con un carisma extraordinario. Eran gente que los oías hablar y decían, este tío tiene una fuerza, y un momento decimos, como cuando oís un discurso de Hitler o de Mussolini. Claro, sí. Bueno, era un payaso, pero Hitler era más peligroso. Entonces, claro, te das cuenta de que el liderazgo no tiene una moral, son mecanismos, ¿no? El ser humano se mueve por mecanismos. Entonces, aquel que es capaz de tocar las teclas que hacen que el ser humano llegue incluso hasta el sacrificio, sea patria, bandera o no, religión, sexo, hay mil trampas, 1000 quesitos para la ratonera, para que el ser humano se mueva, ¿no? Y el Cid, que es muy inteligente, que es muy astuto, que tiene esa intuición del líder nato, sabe manejar esos elementos que hacen que la gente lo secunde para bien o para mal. Pero insisto, la parte moral es muy importante. Me pregunto periodista, bueno, el Cid es bueno. Digo, no, el Cid no es bueno ni malo. El Cid es un líder, un jefe. Y los jefes son muy interesantes. La gente peligrosa es muy interesante. Pero tiene defectos Claro, tu Cid. es humano. ¿Cuáles son sus defectos? ¿Los del Cid? Sí. No tiene defectos, tiene más que defectos, yo diría, porque la palabra defecto ya implica una valoración moral. Diría que tiene puntos débiles, ¿no? Piensa en su mujer y en sus hijas, ¿no? Eso lo ablanda a veces, ¿no? Eso es una debilidad. Sí, cuando estás en acción, cuando recorres esos 1000 metros en los cuales te pueden matar, y esto no es una teoría que me hayan contado, cuando corres esos 1000 metros, si tienes lastres que te apartan del objetivo que es llegar vivo a aquel otro lugar, te vuelves vulnerable. Los sentimientos, las compasiones, los afectos, las ternuras deben quedar atrás cuando te la juegas, porque te pueden dejar lados en los cuales te puede venir la saeta o lo que sea. Entonces el Cid, pero como es humano, como todos lo somos,
en algún momento determinado no puede evitar que el recuerdo de Jimena, de sus hijas, se interfiera en el frío ejercicio de su actividad militar, que es ganar batallas, ganar combates y hacer mucho daño al enemigo, ¿no? Pero bueno, como es un profesional, al final termina siempre relegando a un segundo lugar los sentimientos y dedicándose a la parte técnica, que es matar para no morir. Tenemos entonces al líder con sus cualidades de liderazgo, que es capaz de dirigir a estos hombres y de conducirlos a donde él quiera, porque le van a seguir ciegamente, porque no van a mirar atrás. Y ninguno de esos hombres se puede plantear en ningún momento ninguna duda sobre las decisiones que está tomando su líder. La lealtad exige el seguimiento ciego de aquella persona en la que has depositado plenamente tu confianza. No, el ciego no funciona, no puede ser ciego, porque el ciego es para animales, no funciona. Si es ciego, cuando viene la realidad y te golpea, cuando viene la bomba y te mata de los 40 a 12, y te salpica y ves que se te ha llevado un dedo, se te ha llevado un brazo, no. La lealtad se basa en otra cosa, que es apelar, o sea, hasta el mayor hijo de puta, hasta el mayor de todos, tiene mecanismos internos que lo hacen noble, si los tocas. También te ponía otro ejemplo. Mi madre en la guerra civil. Sí, me lo contaste esta mañana. Mi madre tenía 14 años, iba con un abrigo, una chica bien, iba bien vestida, estaba en zona roja en Cartagena. Y al pasar había un grupo de milicianos, muy milicianos. ¡Hala, nena, tal, eso, tal, te hacía el otro, tal, y ese abrigo que llevas se os va a acabar a los fascistas, tal. Entonces mi madre, por intuición de mujer joven, se fue, vio y se fue al jefe. Dijo, perdone, me he perdido. Mi casa tal, ¿puede usted ayudarme porque es que no sé dónde está? Y cambió todo. Apeló, lo hizo sentirse un caballero, lo hizo sentirse noble, lo hizo sentirse protector. Y entonces todos los milicianos acompañaron a mi madre hasta su casa, protegiéndola. Era de noche. Ella venía de casa de un avión, de un bombardeo. A eso me refiero. El líder sabe dónde tocar al ser humano para que incluso el mayor, es decir, hacer que se sienta noble, que se sienta digno. Y cuanto más marginal eres, cuanto más delincuente, cuanto más fuera estás de lo respetable, que te dé el mundo, la vida, una ocasión de ser respetable, de ser durante 5 minutos héroe, durante 5 minutos noble, durante 5 minutos leal, eso muy raras personas lo rechazarían, ¿no? Entonces el líder es aquel que sabe perfectamente tocar esas teclas, incluso los más violentos o más infames o peor gente. Yo he visto a gente abyecta, en Angola, en Mozambique, en El Salvador, en Nicaragua, en el Líbano, abyecta a hacer cosas gloriosas, porque había gente que sabía manejarlos, ¿no? Y eso es lo terrible para lo malo y lo hermoso para lo bueno que tiene el ser humano, precisamente. Esta mañana en la conversación salió la película de Amenábar sobre Unamuno, que se estrena creo que el viernes, y tú hablabas de Millán Astray, en esta misma línea, ¿no? De la capacidad que tiene Millán Astray, en la película al menos, de siendo un personaje con todos sus excesos y con todas sus obsesiones, sus fijaciones y sus animadversiones, como en algunos momentos aparece el destello que explica por qué entre los suyos podía tener ese grado de... Pero Franco también lo tenía. Franco, que conocemos al Franco dictador, pero el Franco comandante... Estás a punto de tirarte de cabeza a un charco, ya te aviso. No, me da igual. Estamos hablando de los dos legionarios, comandante Franco y coronel Millán Astray. Sí. Entonces, sabían tocar. Fíjate que la legión era la escoria de Europa en ese momento. Delincuentes, asesinos, que al ser legión podían tener una vida nueva, ¿no? Entonces los tíos sabían cómo manejarlos, pero ¿qué hacían? También iban delante, claro, iban delante con ellos. Pero sabían tocarle los mecanismos. Por eso la legión se convirtió en una máquina de guerra temible, porque se apelaban a un montón de cosas, ¿no? Y eso en la película de Amenábar está bastante bien apuntado. Eduard Fernández lo hace de maravilla y a ella asoma justamente ese punto, esa manera de. Es que el ser humano es muy interesante. Hasta los hijos de puta son muy interesantes. O mejor dicho, son más interesantes que los buenos. Porque un bueno aprendes bondad, pero si eres malo no te sirve de nada, ¿no? Pero de un malo aprendes un montón de mecanismos de todo tipo. El malo es como meterte
una vacuna, ¿no? Te dan un poquito del virus para que te inmunice, ¿no? Y eso te hace... Yo he aprendido cosas, yo he visto hacer muchas atrocidades, muchas. Y algunas he hecho amigos míos, ¿eh? Pero todas son nutritivas. La guerra, que es horrorosa, tiene un aspecto nutritivo, sobre todo cuando eres joven y sobre todo cuando tienes lecturas. Eso importa. Entiendes la guerra con lecturas, no sino ir viendo en esto a Homero y viendo en esto a Aquiles y en aquello a Ulises y el caballo y Troya ardiendo y Jenofonte o sea, viendo eso, interpretando, ¿no? Entonces yo he aprendido, o sea, y para mí la guerra fueron 21 años de aprendizaje fascinante y con eso justamente escribo. Te aseguro que este sí no me lo han contado. No me lo ha contado Menéndez Pidal, a quien he leído, por supuesto, con devoción extrema, ¿no? Pero este es otro Cid, este Cid es anterior. Y luego hablamos de Menéndez Pidal. En esta casa debemos hablar de Menéndez Pidal, porque antes tú has apuntado que también aportó alguna invención de cosecha propia. Todos. En esta labor de convertir al Cid en otra cosa, que ahora hablaremos de eso. Pero antes vamos a leer un pasaje, ¿no? de Cid. Emilio, que es un buen amigo, es un magnífico actor y un bombero de los que salvan señoras en peligro o señores en peligro en las llamas, y es un buen amigo y un tío estupendo. Y además ahí tienes a Imanol, que dirigió tu película Siguana. Ahí está. Creo que estoy aquí por culpa suya. Pues léenos algo, por favor. A veces detenía el caballo a un lado de la columna y la miraba pasar, cabeceando despacio los cuellos de las monturas, con su olor a hombres y animales, a estiércol, cuero y metal, escudos a la grupa, lanzas en el estribo y campanilleo oscilante de armas y lorigas sobre las cabalgaduras. Podía leerlo en todos ellos, en su modo de sostenerle la mirada o apartarla, en la forma de apretar los labios agrietados o enjugarse el sudor de la cara, de cambiar de postura en la silla para aliviar el peso de la cota de malla en los hombros y en la espalda. La mayor parte eran hombres de frontera, curtidos en algaras y escaramuzas, de los que sabían las cosas por haberlas visto, no porque se las contaran. La prueba de que las habían aprendido era que seguían vivos, y no se trataba de incursiones para hacerse con algún moro descuidado y un par de vacas. Buena parte de ellos había lidiado en batallas serias en aquella España incierta de confines inestables, poblada al norte por leoneses, castellanos, gallegos, francos, aragoneses, asturianos y navarros, que unas veces combatían entre ellos, cambiando los bandos según soplaba el viento, y otras lo hacían contra los reinos de moros, lo que no excluía alianzas con estos últimos, para, a su vez, combatir o debilitar a otros reinos o condados cristianos. Minaya, dime, Ruy, que troten durante 5 credos, para que se relajen los caballos, a tu voluntad. Luego tenlos un rato al paso, y que después caminen desmontados 1/4 de legua. Se quedó mirando cómo obedecían, y al cabo hizo lo mismo con su caballo, un trote corto para ponerse de nuevo en cabeza de la columna y luego al paso. Llegado el momento de desmontar, sin necesidad de que se diera la orden, toda la columna lo hizo, tomando a los caballos por la rienda. También Ruy Díaz puso pie en tierra. «Son buenos hombres», dijo en voz baja Minaya, que caminaba a su lado. «Conocen su oficio y se ganan la paga. Cuando les pagues». No respondió, aunque pensaba en ello. Aventureros aparte, 1/3 aproximado de la hueste, el resto era mesnada de vivar, unida a su jefe por lugar y familia. Eso permitía apretar algo más las clavijas, pues las individualidades se diluían en la disciplina del grupo. Pero Ruy Díaz, que llevaba media vida batallando, sabía por experiencia que no convenía llevar a nadie a sus límites. Lo seguían por el prestigio de su nombre
Y esto se hallaba en relación con las perspectivas de Botín. Desterrado de Castilla, leal a su rey pese a todo, imposibilitado para luchar contra este o sus aliados mahometanos o cristianos, no le quedaba sino guerrear en tierra de moros. La ceifa y el encargo de los burgueses de Agorbe para proteger el norte del Guadamiel no era una gran empresa, aunque buena para empezar, siempre y cuando saliera bien. Pero los incursores se movían rápido, la persecución resultaba larga y los hombres empezaban a volverse hoscos con la perspectiva de mucha fatiga y poco lucro. Sin duda, la acción lo resolvería todo. Algunas cabezas de moros colgadas en los arzones pondrían las cosas en su sitio. Pero las cabezas tardaban en llegar. Esta es la prueba de que a los lectores nos empotras en la mesnada de Rodrigo. Lo intento. Y claro, has hecho una novela que acabas agotado. Como lector, acabas agotado porque estás todo el tiempo con el polvo en la garganta. Esa era mi intención. Porque estás pasándolo, sientes el dolor de la caries, de la muela, la cecina esa dura que no terminas de tragar. Esa era mi intención. Y en ocasiones el lector dice, ¿cuándo me dará tregua este hombre, no? Y claro, añoras que aparezca Rashida, la hermana del rey moro de Zaragoza, ¿no? Que es el único pasaje en el que aparece el sexo y aparece muy de lejos. Esta novela. Muy de lejos. Aparece muy sugerido. Muy diluido. Aparece sugerida una cabalgada que en realidad no llegas a... Muy elíptico. Sí. Hay novelas que exigen sexo. Sí. Bueno, la novela de Falcó, el de Mi espía, pues es un golfo, un mujeriego tal, pero el sexo no era necesario. Entonces hay una leve incursión por ese territorio cuando es posible. Sí. Claro, he visto que alguien te ha dicho, hay pocas mujeres en esta novela. No era un mundo de mujeres, no hay mujeres una en la mesnada del Cid. Ahora no, es que una novela ahora sería una mujer asaltando las murallas de Jerusalén, cortando cabezas, pero no, ese tipo de... Claro, una novela ahora Rashida sería en realidad quien dirigiría el reino de Zaragoza. Pero he visto que en alguna entrevista tú has dicho, hombre, sí aparece una mujer que es Rashida, y es una mujer, dices tú, muy revertiana. A que el propio autor califique así a uno de sus personajes me parece muy interesante. ¿Cómo son las mujeres revertianas? ¿Cuál es la mujer prototipo de una novela de Arturo Pérez Reverte? Bueno, aquí hay algunos lectores míos y bueno, ellos saben muy bien a qué me refiero, ¿no? Son mujeres más bien duras. Un ejemplo, en las películas del oeste hay dos tipos de mujer, en las del oeste. Cuando atacan los indios el fuerte, hay una que se agarra al brazo y grita ¡ah! Se agarra al brazo del protagonista, ¿no? Para que la proteja. Y hay otra que coge el Winchester y dispara, ¿no? Pues las mías son las que disparan. Porque sí me han interesado ese tipo de mujer, ¿no? La otra no me ha interesado nunca, ¿no? Entonces, todas mis novelas, todos mis personajes femeninos son personajes femeninos, dueñas de sí, muy poco vinculadas al varón. A veces son oponentes, incluso enemigas del varón, con una personalidad muy acusada, una gran capacidad de lucha, de combate, de crueldad, porque cuando la mujer decide acuchillar tiene mucha más capacidad de acuchillamiento, porque tiene mucha más inteligencia y mucha más astucia, mucha más intuición que el hombre. Entonces, todas mis mujeres son todas mujeres muy poderosas como personaje. Y Rashida, evidentemente, lo es también. Jimena es un recuerdo, es una imagen vaga de la memoria de él, está allá en San Pedro de Cardeña, pero la mujer que está cerca es, durante su breve estancia en Zaragoza, es la hermana del rey mutamán, Rashida, ¿sí? Rashida Ben Hud. Rashida. Ahora hablamos de Franco otra vez, aunque esta mañana le pregunté por la noticia del día, que era, yo soy periodista, es mi obligación, por el asunto este de Franco y del Valle de los Caídos, y me dijiste, a mí Franco me importa un bledo. Igual dijiste, hace 40 años que me jodí. Un bledo lo que dijiste, o algo más duro. Sí, en la radio digo un bledo, sí. Pero ahora volveré a eso. Claro, yo estaba terminando de leer Sidi, donde describes pues, la España del siglo XI, que
que son lo que ahora... El siglo XI, que te ha gustado la Onceno es palabra. muy bonito. Te ha gustado el siglo XI, es precioso. Ay, no me acuerdo quién Bueno, es que decía. leyendo tu el siglo novela uno XI. puede hacerse un diccionario Siglo XI. particular de palabras maravillosas. Hablando de palabras, debo decir que cuando, y lo quiero decir brevemente por eso de justicia, cuando terminé el libro lo pasé a algunos amigos que echaron un vistazo porque hay especialistas, ¿no? Julio Mínguez me miró la parte ecuestre, Alberto Montaner me miró la parte técnica y Federico Corriente, compañero académico, le echó un vistazo al vocabulario árabe fronterizo y fue fundamental para que después yo después lo hice lo que quise con él, pero realmente fue fundamental para Sabes que preparando la documentación de la entrevista de esta mañana encontramos, hablando de Alberto Montaner, que es seguramente el mayor especialista es que un hay monstruo, en el CID y al que tú dedicas la novela, encontramos el recorte de prensa que daba noticia del premio Holanda que concedía la cadena SER, creo recordar, a Alberto Montaner, un estudiante de 17 años, era un genio ya. por un trabajo que había hecho en el colegio sobre el CID. Era un genio. Es un genio. Pero claro, al ver la noticia de que un chaval de 17 años llamado Alberto Montaner ha sido galardonado por una investigación escolar prácticamente sobre el CID, hoy es el mayor especialista que tenemos mundial, en el CID. Y a la vez estábamos pensando, Arturo Pérez Reverte, que leía a Dumas con 8 años y hoy es pues, uno de los novelistas más leídos en español del mundo, nos planteamos hasta qué punto los primeros años de tu vida acaban definiendo lo que vas a ser sin que tú seas consciente de ello. Son fundamentales, estoy convencido de eso. ¿No te Yo das creo que cuenta entre los 6, cuando empiezas ya a mirar de verdad, entre los 6 años y los 12, o los 14, o los 15, eso marca completamente. A mí al menos, a la gente que yo conozco, que ha ido por caminos diferentes, le marcó esa época y a mí me marcó la mía. La biblioteca, los juegos, el cine, ¿no? Toda esa mezcla unido a la imaginación de un crío, yo o sea, soy lo que soy porque durante esos años leí lo que leí, vi las películas que vi, jugué a lo que jugué, escuché a los mayores decir lo que decían. Es como la visión de la guerra civil, claro. Cuando me vienen con la guerra civil, buenos y malos, manitales, rotan los buenos, la república maravillosa, idílica, y o al revés, ¿no? Tal. Digo, chico, es que yo crecí entre gente que hacía 20 años, 15 que había tenido la guerra y habían estado en ella y me la contaban. Y lo que me contaron de la guerra, mi padre que hizo la guerra, mi tío que la hizo, mi abuelo, lo que me contaron no tiene nada que ver con esto que me estáis contando. Entonces ese aprendizaje a esa edad se te queda aquí de una manera muy... Y ahora que hablo de lo de la infancia, también mi CID arranca de ahí. Porque claro, yo descubro el CID, como decías esta mañana, en la biblioteca de mi abuelo, ¿no? El que había comprado mi bisabuela Adela, sí. Adela había comprado y lo leo yo con 6 o 7 años. Y claro, ese CID, que además las ilustraciones de Pellicer, que son magníficas, y además en casa se hablaba, se recitaban pedazos del tal. Bueno, y después voy al colegio, voy a los maristas, y en los maristas, donde también estaba Julio Mínguez, estamos allí los dos, el compañero de cole, y en los libros de texto el Cid figuraba como campeón de la cristiandad, espada de Occidente. Entonces, claro, ahora lo piensas, y es que claro, el franquismo no tenía una ideología, claro, ni siquiera fascista, se apropió de todo lo que para un régimen totalitario e infame, pero no tenía ideología. Entonces, claro, es Don Pelayo, el Cid son precursores de la cruzada, son los ejemplos, y Franco es un continuo, es el tercero en esa línea. Esa fue la idea. Ese fue el Cid, que siempre recuerdo aquellos versos que no sé si eran de Pemán, no eran de Pemán, que era: la hidra roja se muere de bayonetas cercada y el Cid con camisa azul por el cielo cabalgaba. ¿No? Le ponen camisa azul al Cid. Bueno, entonces, claro, ese Cid, después van entrando otros Cid, ¿no? Entonces, todo eso está en mi... Claro, pero quien tenga en la cabeza esa idea del Cid, guerrero devoto, cristiano, que pelea por la religión, que ese es su motor, su motivación, y se encuentre en tu novela con el Cid que se alía con un rey moro para combatir al conde de Barcelona, o que convive con toda naturalidad con los sarracenos, pues pensará que tú te has inventado un Cid que en realidad no existió, porque el que de verdad existió era un poco el de Menéndez Pidal, ¿no? Pero a lo mejor lo convenzo. No, el de Menéndez Pidal tampoco está tan lejos, ¿eh? O sea, yo tomo mucho Menéndez Pidal. Sí. La imagen de Menéndez Pidal no está tan lejos de este, ¿no? Hay otros Cid mucho más patrioteros, mucho más perniciosos, ¿no? El de Menéndez Pidal es muy correcto y está muy bien. Y he sacado mucho material, he saqueado sin escrúpulos a Menéndez Pidal como a otros.
autores. No, pero es cierto que quien tiene la cabeza ese Cid, ahora me ha pasado estos días, bueno, ahora me llegan ya muchos retornos, ¿no? Sí. Lectores, tal, o gente que ve la entrevista y comenta, ¿no? Entonces, hay una especie de sector conservador, en el sentido patriotero de la palabra, para quien el Cid es un paladín de la cristiandad, ¿no? Entonces, claro, para ellos este Cid les choca, ¿no? Pero a otros, a este Cid les convence. Pero usted, yo no había pensado nunca en un Cid así. O sea que tengo, digamos, las dos maneras de abordarlo. Claro, pero en aquella España, decíamos, del siglo XI, ¿no? Que tenemos a los reinos cristianos peleándose entre sí, a los reinos moros que a su vez pagan los tributos al rey cristiano y que también se pelean entre sí, y que llega el de Granada y entonces le dice a García Ordóñez que ya que ha pagado los tributos al rey cristiano combata contra el de Sevilla, que es rey moro, que a su vez le dice lo mismo al Cid. En esa España en la que están un poco todos contra todos, eso como casa, porque yo estaba terminando de leer tu novela y leí una declaración de un líder político de este tiempo nuestro que decía, es que a los españoles 8 años de invasión musulmana y 8 siglos de invasión musulmana y 8 siglos de reconquista nos han vacunado contra la inmigración musulmana. Y yo me pregunté, ¿de qué habla? ¿De qué habla? Hablan, pues eso, hablan como hablan, desde donde hablan, ¿no? De la ignorancia absoluta. Pero otra cosa es que y esto me lleva a un asunto que es realmente, esto sí aunque ya a esta edad ya, pero todavía me pica, ¿no? Y es que, como hemos contado cómo el franquismo se apropió del Cid, como se apropió de Hernán Cortés, de los tercios de Flandes y de todo, ¿no? Pero entonces el gran pecado, y esto lo he dicho y lo diré muchas veces más, porque creo que es el gran problema que tiene en este momento de memoria histórica España, es que cuando pasa el franquismo, la nueva España, la democracia, no hablo de izquierda, la democracia en general, desde el UCD para allá, como todos esos símbolos, como toda esa épica histórica, toda esa historia está contaminada de franquismo, le ha puesto camisa azul, como he dicho, a todos los personajes, ¿no? Entonces, en vez de tener la inteligencia y la previsión de limpiar esos símbolos, quitarles la capa patriotera con que los envolvió el franquismo y toda la retórica franquista, ¿no? Y ponerlos a funcionar de nuevo, ¿no? Como estaban, porque en la República había republicanos que apelaban al Cid y a Loiz y Velarde y a tal como símbolos de defensa contra el fascismo. O sea, que no es un fenómeno tan antiguo. Entonces, en vez de limpiarlos, los apartaron, los ocultaron, los taparon, ¿no? No tuvieron ni el valor, ni los complejos, tuvieron el complejo entonces, escamotearon, quitaron de la educación de los niños, del discurso normal, de la naturalidad con la que otros pueblos hablan de su historia, nos quitaron a nuestra historia. Entonces, claro, nos hemos quedado huérfanos de historia. Entonces, claro, eso significa que analfabetos reales o entre comillas, como este al que acabas de mencionar, hablan de la historia de lejos, superficialmente y sin el menor conocimiento. Tú pregúntale ahora, ¿verdad? Alguien me contaba que en el colegio preguntaba a los niños por los molinos de viento y los niños no sabían de qué estaba hablando. No es que los molinos de viento, tal, y los niños, ¿qué? No sabían qué era eso, ¿no? O sea, entonces, ese apartar todo lo que es memoria, cultura, tradición, épica, que la épica no es mala, la épica, los pueblos todos tienen su épica, ¿no? Y sustituir por esta especie de papilla políticamente correcta, llena de complejos y diluida, que no vale ni alimenta nada, ¿no? Me parece que es el mayor pecado cultural que se ha hecho en España y buena culpa de los males que tenemos y los que vamos a tener. Pero bueno, nos hemos ido del Cid. Volvamos al siglo XI, ¿no? Esta mañana te pregunté si habrá más Cid en la pluma de Arturo Pérez Reverte, porque tú cuentas una etapa de la historia del Cid, que es el comienzo del destierro, el comienzo de la leyenda. ¿Por qué no te interesa el Cid que viene después? ¿Por qué no te interesa el Cid de Valencia? Yo cuando le conté a alguien que estaba leyendo tu novela antes de que se publicara, lo primero que me dijo fue, y ganó una batalla después de muerto. Eso es lo que sabía del Cid era eso. Claro, tu novela nos deja, al menos a mí me deja con ganas de saber cómo sigue la historia o de poderme recrear y volver a sentir el polvo del camino y
y el sufrimiento. ¿Por qué no te interesa el Cid que viene después? Porque ese Cid ya no lo puedo manipular. Yo soy un novelista, yo soy un tipo que cuenta historias, yo no soy un intelectual, yo soy un historiador. Yo cuento historias, me lo paso bien, soy feliz con ellas, Sí. me hacen leer, vendo libros, vivo de eso, me da independencia, puedo decir lo que quiero, en fin. O sea, es todo un conjunto de cosas que tal, ¿no? Y entonces, y ese Cid ya es un Cid muy conocido, Méndez Pidal lo fijó de una manera, como he dicho antes, muy brillante, y hay mucho sobre él, ¿no? El Cid de Valencia, el Cid campeador, ya leyenda consolidada, hombre poderoso, con dinero, con poder, con tierras, temido y tal, ya es otro personaje, ¿no? Pero el Cid neófito, digamos, o el Cid en agraz, el Cid que está empezando a buscarse la vida, que se gana su pan todavía y que depende de una batalla o un combate para vivir o para morir, me interesaba mucho. Porque el Cid, digamos, triunfador, si me permites la chulería, ya no es revertiano. El Cid del destierro sí es revertiano. Está en ese territorio, todas mis novelas, todos mis personajes. En realidad, yo siempre escribo la misma novela. En realidad, un escritor, al menos el tipo de escritor que soy yo, que son muchos, ¿no? Pero bueno, yo soy uno de ellos, tiene un territorio, y eres coherente con ese territorio. Se te reconocen en ese territorio. Hagas lo que hagas, no, esto es de fulano o de mengano, ¿no? Entonces, a mí me interesa una parte de la vida, no la vida completa. Yo no soy Thomas Mann, yo no soy un novelista ni Tolstoy, yo no quiero abarcar el mundo en mi novela, ni Proust. Yo quiero contar una historia eficaz para que quien la lee, la viva y además si puede la compre, ¿no? Pues entonces, a mí me interesa una parte del mundo, una parte de la vida, una parte de los seres humanos, y trabajo con ella. Entonces, por la vida que llevé, por mi manera de ser, por mi forma de entender la vida, hay una serie de mecanismos humanos que me interesan más que otros. Entonces, ese Cid del que he hablado encaja perfectamente en el mundo del novelista que se llama Arturo Pérez Reverte, ¿no? El otro trasciende, ya es asunto de otros, ¿no? Por esa razón me centré en esto. Una vez el Cid ya ha sobrevivido a la prueba, ya no me interesa, ya no es mío, ya es de otros. ¿Nunca vas a escribir una novela que no sea revertiana? ¿Reverte? No. Y eso, lo que has preguntado no es una tontería, ¿eh? ¿Pero porque no te apetece? No, me tienta. ¿No quieres o porque te damos miedo los lectores? No es eso, no. No, ¿sabes qué pasa? Yo soy un novelista feliz. Tengo unos amigos novelistas que sufren, ¿no? La agonía, ¿no? Oye, tal estoy, tal, la página en blanco, tal. Pero chico, pues cambia de oficio, tío. O sea, te has equivocado. Nadie te obliga, no es obligatorio escribir. Que fue una cruzada, ¿no? Entonces para mí una novela es garantizarme 1, 2, 3 años, el tiempo que tarda una novela, de felicidad lectora. Yo soy un lector. Siempre digo que soy un lector que accidentalmente, como te he dicho, marino lector que escribe. Que de tanto leer escribe. Entonces, claro, una novela es un pretexto para leer. Yo me he pegado 1 año y medio viviendo inmerso en el siglo XI, leyéndolo todo. Y mañana, como digo, sobre la guerra Zulú, pues me leeré Isandawana, Roxdrift, pues no sé, pues el rey tal, los ingleses. Y durante ese tiempo seré un especialista en eso hasta que se me olvide y pase a otra. Entonces, esa felicidad, ese levantarte cada día, acostarte pensando, mañana me toca el episodio tal, mañana tal, Rashida, el Cid, lo otro, tal, más allá. Leer, ir por la vida, sentarte y decir, esos zapatos, ese brillo me sirve, esa luz me sirve, esa voz que he oído me sirve, esa barba me sirve, esa mujer me sirve, esa sonrisa me sirve. Ir echando al buzón. ¿Tú sabes lo que es eso? Tú no lo sabes porque no escribes novela. Pero si lo hicieras, es maravilloso. Es el tipo de novelista que me gusta ser, ¿no? Entonces eso me hace felicísimo. O sea, yo escribo novelas, yo tengo la vida resuelta hace mucho tiempo, no tengo necesidad de taca, ¿no? Sí. Pero lo hago porque es un acto de felicidad, de felicidad. ¿Les puedo contar una cosa? Cuenta. Yo solo una vez, porque me quitó la ilusión, intenté fichar a Arturo Pérez Reverte como colaborador del programa de radio. Con toda la ilusión del mundo, créeme, porque yo decía... Entonces, conseguí su teléfono hace ya algunos años, porque además tenemos amigos comunes y todos ellos estaban por la labor de... Decían, yo le convenzo, decía Raúl, yo le convenzo, decía Antonio Lucas, yo le convenzo. Luego no le convencía a ninguno. Yo conseguí tu teléfono y te llamé. Y te dije, Arturo, tío, de verdad, soy un gran admirador. Yo desearía que tú sonaras en mi programa con la periodicidad que tú quieras, con el contenido que tú quieras, la duración que te dé la gana. Y tú te hacías ahí el estrecho. No me hacía. Me dijiste... Estaba estrecho. Me dijiste, no, sí, ya me lo han pedido otros,
Pero yo te decía, pero mira, si es una vez al mes, si quieres, y dura 15 segundos. O sea, lo que tardas en escribir un tuit de esos con los que incendias Twitter de vez en cuando, yo con eso al mes ya me conformo. ¿Qué te cuesta? Y entonces, en un ejercicio de sinceridad descarnada, que a mí me hundió, es verdad, me dijiste, ¿sabes qué pasa? Que yo me pregunto a mí mismo, ¿qué necesidad tengo? Me dijiste, si yo soy feliz, yo tengo aquí mi barco, salgo a navegar, estoy ahora mismo tomando el sol, luego voy a leer un rato, ¿qué necesidad tengo de comprometerme contigo a hacer ni 15 segundos al mes? Yo ahí te envidié. Bueno, pensé, joder, qué tío, qué afortunado. No tiene que hacer nada hoy, puede estar ahí tomando el sol, navegando y tiene la vida resuelta, efectivamente. Lo que pasa es que después viniste a mi programa unos meses a presentar una novela, no recuerdo cuál era, y entonces yo era la primera vez que hablaba contigo en la radio y te dije, ¿cómo es esto de escribir? De escribir una novela con el plazo de entrega, eso que me cuentan otros escritores, de que el editor está llamando diciendo tienes que entregar, que para eso te hemos pagado el adelanto y no estás cumpliendo los plazos, ese estrés. Y entonces tú me dijiste, no, si escribir es una disciplina. Si yo me pongo delante del teclado todas las mañanas y sé que me voy a levantar 7 horas después porque tengo que producir pues, el capítulo de hoy o lo que sea. Recuerdo que me dijiste, si es un poco como lo que haces tú, que todos los días tienes la obligación de hacer un programa de radio y de escribir el sermón de las 8 de la mañana. Y entonces me reconcilié contigo, porque pensé, pues tampoco es tan afortunado. En el fondo llevo una vida bastante miserable, bastante parecida a la mía. Es un trabajo. Es que esto no es un arte. Tiene novelista, pero que esto es un arte, pues me parece muy respetable, ¿no? Pero tiene una disciplina, ¿no? Claro, es que todo trabajo serio es una disciplina. Yo soy novelista profesional, es mi trabajo desde hace 30 años, ¿no? Entonces, bueno, cada día me levanto y trabajo y intento que mi trabajo sea lo más eficaz posible dentro de mis limitaciones y mi estado de ánimo en ese momento, ¿no? Y cuando cuando mis fuerzas o mi talento o lo que sea no bastan, entonces digo, a ver, maestros, me voy a la biblioteca a ver Stendhal, Conrad, Balzac, Dumas, Dostoyevsky, por favor, ¿no? Y me dicen, mira, chaval, ven aquí, mira, tal. Mira. Y es asombroso, ¿eh? Te aseguro que es asombroso. Estás atrancado, ¿no? Tienes un momento que dices, ¿cómo salgo de esto? Necesitas un argumento, una frase, algo que te permita abrir la... te levantas, tal y eso, y de maldita sea mi estampa, tal, estoy acabado, tal, estoy ya como fulano, voy a terminar como Paulo Coelho, tal, ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces de pronto dices, bueno, entonces me voy arriba, pasa, digo, a ver, Flaubert, ¿no? Lo abres y justo en la página que has abierto está la frase que de pronto, no que la copias, sino que te hace en la cabeza clic y te desencadena el mecanismo y bajas y taca, y sigue, ¿no? Pero te aseguro que pasa siempre. Pasa siempre. Eso es milagroso. ¿Por qué? Porque tienes ya una sintonía con tu biblioteca. Después de tantos años, estás en ella. La biblioteca no es un lugar en el que estás, forma parte de tu cabeza y de tu trabajo, es una prolongación tuya. Entonces, sabes dónde está cada libro, ¿no? Yo tengo 30.000 libros en casa, pero me levanto y sé dónde está cada uno de los libros que necesito. Y eso es lo maravilloso de ser escritor para mí. Por eso digo que es un mundo feliz, Ya, pero la próxima vez que yo te llame, no me digas qué necesidad tengo. No. De hacerte 15 te segundos recuerdo, al Sina, ¿no? La conversación exacta fue a ver si te acuerdas. Yo estaba en un taxi. ¿Arturo Pérez Reverte? Sí, soy Alsina. Y te dije, no. ¿Te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas de eso o no te acuerdas de eso? Perfectamente, Dije, sí. no. Antes que dijeras nada. Sí, ahora te he copiado, ¿eh? Pero te quedé muy agradecido con él. Te he copiado. A mí ahora cuando me dicen, ¿y por qué no haces un programa en televisión? Yo digo, ¿pero qué necesidad tengo? Sí, bastante tengo con lo mío todos los días. Bueno, yo creo que podemos leer yo creo otro que son pasaje. las menos 20. Yo creo que Emilio puede cerrar la cosa con otro fragmento cidiano. Camino de su montura.
Ya se habían armado todos por completo y con las cotas de malla cubriéndoles cuerpo, cuello y cabeza bajo los yelmos, su aspecto era imponente. Entre los anillos de acero que les ocultaban media cara, tras el protector nasal del casco, los rostros barbudos mostraban la tensión previa al combate. Se opacaban sus ojos con un feroz vacío, distanciándose poco a poco de cuanto no fuese lo que aguardaba fuera de la rambla y el encinar. La cabalgada, el enemigo, la vida y la muerte. Eran gente de guerra a punto de hacerla y conocían el oficio y su precio. En ese momento supremo, solo sangre ajena y botín propio ocupaban los pensamientos. «Os estaré mirando», dijo Ruy Díaz. Caminaba a través de la hueste, repitiéndolo una y otra vez. «Os estaré mirando, hombres, os veré cumplir como quienes sois, dadles duro, por mí y conmigo. Acordaos, tenéis que hacerlo bien, porque os estaré mirando». Sus guerreros le abrían paso con respeto. Tenían los caballos por la rienda, algunos sonreían o le miraban boquiabiertos como mastines fieles. Y otros, los veteranos de más confianza, llegaban a darle palmaditas en los hombros y en los brazos. Sabían que iba a cabalgar delante, con su señal y Pedro Bermúdez pegados a la grupa, metiéndose así en mitad de los moros, como acostumbraba. Y sabían que no podían dejarlo ir solo. Había, pensó, 4 clases de hombres en la guerra. Los que no sentían miedo, los que lo sentían pero evitaban mostrarlo, los que lo mostraban pero cumplían con su deber, y los cobardes. Solo los 3 primeros tenían un lugar en la hueste, pues los otros estaban ausentes por causa natural. Los rechazaban sus compañeros, se iban o morían pronto. Casi todos los que estaban allí eran lidiadores de valor probado, gente a la que podías fiar la fama y la vida. Y cuando tales hombres se aseguraban de que un jefe era capaz de hacer bien su trabajo, los seguían hasta el fin del mundo. «Recordad que os estaré mirando», insistió. Las 2 puntas de ataque se congregaban, cada una en su sitio. Más abajo en la rambla los de Minaya, a este lado los que cargarían contra el grueso de moros, tras la señal. Bermúdez, que ya estaba a caballo, había retirado la funda de cuero y la tenía con el mástil apoyado en el estribo. Desplegada la bandera caudal con los colores de la familia en vivar, banda roja en diagonal sobre fondo verde. Félez Gormaz, el otro sobrino, también estaba cerca. El cuerno de guerra colgado del pecho, pasándose la punta de la lengua por los labios agrietados. Cuando recibiera la orden, lo haría sonar para dar comienzo a la carga. Puso Ruy Díaz el pie izquierdo en el estribo y, pesado por cuanto hierro llevaba encima, se izó a lomos de su montura, acomodándose en el cuero pulido de la silla. Diego Ordóñez le alcanzó la lanza y él la encajó en la guía del estribo derecho. Caracoleaba un poco el animal, impaciente, mientras su amo le tiraba de la rienda. Persevante se llamaba. Era un caballo de guerra bien adiestrado y su instinto le hacía oler la lucha. «Os estaré mirando», voceó el jefe de la hueste por última vez. Después arrimó espuelas y los 32 hombres se santiguaron. Gracias. Gracias. Hay que despedirse. Yo quería decir antes de que nos vayamos, que esto ya se ha acabado, pero decir únicamente, antes de que tú despidas formalmente, que gracias por venir. Como ha dicho Pilar, la Academia Española Real Academia con esto inaugura una nueva etapa de actos cara al público, de actos culturales, literarios, cinematográficos, de todo tipo,
en el que este es el primero de ellos. Esperemos que están todos invitados a los siguientes, se irán anunciando. Y bueno, la Academia tiene una nueva política de puerta abierta, de mostrar lo que es y acercarse al público, y que al fin y al cabo es para quienes la Academia existe. Así que bueno, pues quería decirles antes de que el despida que bienvenidos a esta casa y que sepan que va a estar abierta durante mucho tiempo para todos ustedes. Tú no lo sabes, pero les pedí a algunos amigos tuyos que me dijeran cuál es la pregunta más incómoda que se le puede hacer a Arturo Pérez Reverte. La pregunta más incómoda. La más incómoda. Digo, vosotros que le conocéis bien. Ni ellos lo saben. Ni ellos lo saben. Pero les advertí. Les dije, yo se la haré y si veo que realmente le ha producido una gran incomodidad, nombraré al autor de la pregunta. Ninguno ha respondido. Te temen. No. Gracias, Arturo. Que vaya muy bien. Va por la tercera edición ya, CD, o sea que ya es un éxito y acaba de empezar. No, yo estoy ya con pero ¿sabes lo curioso? Que yo estoy ya con la siguiente novela. Ya lo sé, pero nunca me cuentas. Estoy con ella, pero ahora esto es volver atrás y estoy con la siguiente, ¿no? Pero bueno, eso se trata, de escribir novelas y que, bueno, mientras pueda, yo me quedan unas cuantas por escribir. Gracias a todos por venir. Sobre todo gracias a ti por estar aquí conmigo. Un placer. Gracias.